Loki, ¿qué haces acá? Mirá la hora que es. Son casi las 12, ¿qué estás haciendo? Hola Uruguay. Hola Igudesman, hola a todos. Otra semana en Uruguay. Clasificamos al Mundial. Se realizó un concurso de jardines en Conchillas. Un camión perdió papeles por la ruta. Unos hombres esquilaron ovejas. Lucía comió su primer durazno de la temporada. Héctor hizo un casting. Se realizó la Feria Floral de La Paz. Pintaron las lanchitas del Parque Rodó. Animales sin hogar festejó sus 10 años. Jugaron a un yenga gigante. Unos jóvenes se mudaron solos y pintaron un cuarto. Una familia de gansos cruzó la ruta en Pando. Bautista descubrió el funcionamiento de una lámpara. Una joven bailó con Papá Noel. A un perro se le quedó trancado un juguete. Eric le enseñó a jugar a su novia a la Play. Un gato se trepó a su dueño. Y un joven se sorprendió mucho al ver pasar un tren en Montevideo. ¡Sí, señor! ¡Hay trenes en Uruguay! Otra semana en Uruguay. It's still known as the Switzerland of South America, isn't it? Hola, mi presentación oral es de la música uruguaya. Hola Grace, vi tu trabajo, me pareció muy completo y pensaba aprobarte, pero encontré a otro joven con un trabajo sospechosamente parecido al tuyo. Cuando la gente piensa De la música del Cono Sur, normalmente piensa en tango. La única diferencia fue la participación del gato. Candombe en las calles de distintos barrios. Mi gato. Está bien, lo manejaste con naturalidad. Nosotros estamos haciendo churros. Los ingredientes es 1,5 cucharadas de canela, media cucharadita de sal. Miren, chichilines, por esta vez las dejo pasar porque hacer churros no es nada fácil. Muy sabroso. Felicitaciones. Y hablando de mate, unos jóvenes que tenían que estudiar pero no tenían posamate descubrieron cómo hacer uno con un trozo de papel. Por otro lado, una chiquilina analizó el comportamiento de las crocs. Acabo de descubrir que cada vez que tiras una croc para arriba, cae derecha. Lo pruebas. Y la podés tirar con toda la fuerza que la tires, que siempre pasa. Siempre. Sí, al igual que los gatos, las crocs siempre caen paradas. No puedo resistirme a la tentación de cantar. Increíble hallazgo, las crocs que caen paradas. Y además, hace unas semanas un joven rescataba un asado con un secador de pelo y hoy su invento está rescatando asados alrededor del mundo. Todos estos inventos y descubrimientos confirman una vez más que Uruguay es el mejor país. Pero vos sabés sacarte la remera, ¿sabes? No sabés. ¿Sabes? Sabe, miren. Se va a sacar la remera, vamos. Sofía intentó sacarse la remera y terminó toda enredada. Seguramente para ella haya sido muy incómodo, como este joven que en pleno festejo rompió el techo. O esta chiquilina que hizo un show en el ómnibus a la vuelta del baile. O este joven que pensó que el inflador no andaba. Pero esta señora a la que se le pegó un papel higiénico en el zapato y recorrió todo el shopping es sin dudas el momento incómodo de la semana. Hay una plaza que no pusieron el monumento en el medio, sino que lo pusieron un poquito más allá. Juan Manuel, de visita por Artigas, registró algunos de los misterios de esta semana, como esta antena que sale de la cabeza del monumento Artigas, y al parecer la luz amarilla de los semáforos es mucho más larga de lo común. What the fuck? What the fuck? Además, un extranjero tiene una teoría conspirativa que involucra al departamento de 33. Unas jóvenes encontraron hojas plateadas en un árbol de mora. Y un perro ladró insistentemente hacia alguien o algo que solo él puede ver en el sillón. Y es por lo tanto nuestro enigma de la semana. Uruguay is pretty calm. I believe there was 1 or 2 tornadoes. I don't know if they're really classified as tornadoes. That's what the people call them. Si bien no es algo común, esta semana justo un joven registró una formación de tornado en Bella Unión. Y por otro lado, encontré este perro que claramente está imitando la pose de Eric. Qué loco todo, ¿no?
Esta semana la mamá fue al casamiento de una de sus nietas. Bueno, Maxón, ¿vas a ir a la fiesta? Voy a la fiesta y si puedo voy a bailar. ¿Vas a tomar alcohol? No. ¿Alcohol? Pero por supuesto que sí quería tomar alcohol. Aunque me tengan que llevar en carro. El tema de hoy es la música. Sea quien sea, te gusta la música. No hay nadie en el mundo que no le guste la música. Y en la escena musical de esta semana, Diego Ral presentó Rostro a la Luz. No traidor ni perdedor, el señor de qué, el tutor de quién. La Vela Puerca estrenó Solo un paredón. Juan Pablo cantó en el auto. Beck tocó Billie Jean. Vale bailó de lentes. Kif cantó Comet. Juan bailó en Piriápolis. Un uruguayo que vive en Galicia sacó un videoclip. Todos quieren ser DJs, hoy todos somos DJs. Enrique Bastos presentó Destino. Otro día de rutina. La Heredera estrenó el clip de Es mi vida. Es mi vida. Y AFC presentó No sé tú. Puedo ser mugriento como la piba de Piches, o tener un caniche, o ser un cheto como Nacho Cliché, así che. Y los postulantes a crack de esta semana son esta abuela que juega con la tablet, esta niña que enseña a hacer faina de queso, unos jóvenes que hacen equilibrio con la almohada, los creadores del avión celeste del desfile de Tarariras, este joven que se ganó un asado por resolver un cubo Rubik en poco más de 2 minutos, Alejandro que grabó una frase alrededor del país. Estoy probando recitar una frase en distintos puntos de Uruguay. Damián y su amigo que en la plaza de comidas del shopping hicieron una nave espacial con papel doblado. Y estos jóvenes que hicieron una catapulta con una patineta y dispararon 2 celulares que fueron atrapados a varios metros. Y son sin duda nuestros cracks de la semana. Catapulta moderna, los cracks de la semana. Y nos vamos con los momentos de la semana. Esta marcha en defensa de los derechos de los peluches. Primero, artículo primero. El primer uruguayo en ingresar al Museo de Cera. Este joven que toca la flauta mientras su hermano hace algo que no termino de entender. Y las aventuras de Superbotija. Y como quien no quiere la cosa, llegamos al capítulo 40. Qué loco, ¿no? Muchas gracias, YouTube. Así que, gracias YouTube por todo lo que nos das. Y todo esto pasó solo en una semana. Todos quieren ser DJs, hoy todos somos DJs.